Vamos a incorporar a la charla a Sergio García, que es psicólogo. Sergio, buenos días. ¿Cuál es el daño que hacen estas terapias, como las denominamos? Es decir, crean inseguridad, crean dolor, crean incluso la propia homofobia sobre un homosexual. Pues estas pseudoterapias, estas técnicas, esta pseudotortura, tiene que ver con que van a minar al individuo, de tal manera que hay un desprecio a su propia sexualidad, hay un desprecio a su propia orientación sexual, de tal manera que lo que se ha descubierto en las investigaciones, en los estudios transversales, que por ejemplo están publicados en The Lancet Psychiatry, tienen que ver con que aquellas personas que están dentro de estas pseudoterapias, si ya había una depresión de base, esa depresión se agudiza, puede haber incluso un trastorno por estrés postraumático y se duplica el número de intentos de suicidio. Es decir, que la persona para su desarrollo personal necesita autoestima y necesita quererse a sí misma, y estas pseudoterapias van en el autodesprecio a sí mismo, en la no aceptación de cómo somos. ¿Y qué huella dejan, Sergio? Porque nos estaba contando Iván, nos decía, bueno, igual mi caso en concreto, decía, no es el más extremo, ha habido muchos casos muchísimos más difíciles de pseudoterapias de conversión, pero cuando una persona como Iván sale de esa terapia y se pone en manos de un experto como tú, ¿qué es lo que detectáis? ¿Qué heridas dejan esas pseudoterapias en sus víctimas? Pues las heridas que van a dejar va a ser un discurso negativista, va a ser una desconfianza hacia las otras personas, va a ser un rechazo de su propia sexualidad, que en ese momento van a intentar no tener pareja o van a generar una serie de vínculos que no proceden. Por lo tanto, van a ser personas que han sufrido un daño por el hecho de haber estado en estas pseudoterapias, y ese efecto tiene que ver con sus relaciones más personales. Además, si después tienen familia, también tendrán sentimiento de culpa porque alguien les ha llevado a esas pseudoterapias. Por lo tanto, no solamente es ese individuo, sino de alguna manera el cisma entre las personas que le han llevado, las personas que le han aconsejado y su propia orientación sexual. Luego, cuando hay ese conflicto familiar de tal gravedad y cuando no hay una aceptación de la propia orientación sexual o el propio género, todo eso en una familia que no apoya y que intentan cambiarle a toda costa, pues va a generar un desconocimiento y una desorientación de la persona, que cuando no tiene una autoestima bien desarrollada, pues no va a poder ser feliz, no va a poder tener todo lo que corresponde para su edad y su desarrollo personal. Fíjate, Jesús, que es doble daño, ¿eh? El daño que hace la pseudoterapia, como lo define Sergio, y el daño de quien te ha llevado ahí, como estaba comentando. La familia, a veces, que tú estás feliz, viviendo tu fe en la iglesia, claro, y de repente te expulsa o te dice, tú no puedes estar aquí porque eres así. Se introduce un elemento que es de culpabilidad, ¿no? De sentirse culpable por ser o por elegir una determinada opción sexual. Yo creo que, o sea, no sé si hay que llevarlo al Código Penal o no, este tipo de técnicas. Me parece que hay que llevarlo, desde luego, a algún tipo de sanción, de manera que la Iglesia entienda que tiene que estar sometida a la legislación legal como todo humano, todo ciudadano en este país, que es aconfesional y que yo considero que debe dar cuantos pasos sean posibles para ser un Estado laico, de verdad, ¿no? Pero en todo caso, la Iglesia no puede ir por un carril distinto respecto a la legislación que nos afecta a todos. Y en esto puede haber acoso, puede haber presiones engañosas y que perjudican, desde luego, a quienes pasan por esas técnicas, ¿no? Pero sobre todo llama la atención mucho que sea la Iglesia, precisamente, quien se ponga a dar lecciones sobre cómo se debe tratar a una persona homosexual. Ojalá hace 1000 años que la Iglesia hubiera empezado por explicarse a sí misma cómo se debe actuar con menores en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, me parece que hay unas dosis de hipocresía además tremendas, ¿no? Parte de la Iglesia, por concretar, que hay otra parte que también recibe con
con cariño a las personas Sí, pero homosexuales. durante años la Iglesia como Sí, institución alguna, pero no reaccionó. en este tema... No Pero reaccionó, ¿no? esto yo sí creo que tiene que formar parte de nuestra justicia y de nuestro Código Penal. En las terapias de conversión ni son terapias ni convierten. Lo único que hacen son atentar contra los derechos humanos. Es decir, hay una parte de la población de nuestro país, una parte muy marcada, que cree que los homosexuales son enfermos y que se creen que tienen algún tipo de cura. La homosexualidad no es una enfermedad, no tiene enfermos, no tiene pacientes. Lo único que se puede curar ahora mismo es la homofobia, pero para que no pensemos que esto es un caso aislado, para que lo entendamos un poco más, ayer el Partido Popular y Vox en Madrid votaron a favor para evitar que las terapias de conversión sean consideradas delito. Es decir, técnicamente, y traduciéndolo un poquito, el Partido Popular y Vox dicen que los homosexuales son enfermos o pacientes que necesitan terapia. Porque si no, no votan esto en un parlamento. Bueno, es una votación en un parlamento. Y esto dice mucho, porque aunque algunos, en el margen de la ley y al margen de la sociedad, quieran promover esto, que lo hagan un partido político que gobierna en un parlamento, que lo haga el primer líder de la oposición en este país, dice mucho y deja abandonado al colectivo LGTBI, que les necesita más que nunca. A ver, empezando primero porque España es una sociedad tolerante y la inmensa mayoría no califica de enfermos a los homosexuales. ¿Y por qué votaron en contra? No, es que contra? acabas de decir eso y yo, fíjate, ya como sociólogo, eso no es así. España es tolerante hacia la homosexualidad y la orientación sexual. Hay dudas... Bueno, el matrimonio igualitario Costó mucho, ¿eh? No, pero vamos a ver, llegó hasta el Constitucional. Pero es que estamos hablando de tratar, que se ha dicho aquí, a los homosexuales como enfermos o de considerarlos como enfermos. No. Bueno, hay algunos que quieren mandar el orgullo a la casa de campo que la también. inmensa mayoría, y afortunadamente en España somos así, no opina eso. Dos, hombre, puede haber dudas, yo tampoco lo tengo claro. Fíjate, a lo mejor yo, pues bueno, que estuviera en el Código Penal no lo vería mal, pero bueno, puede haber dudas legislativas si estas prácticas, no hay que llamarlas terapias, en eso estoy de acuerdo, tienen que estar definidas en el Código Penal. Desde luego tienen que estar sancionadas. Sí, no, exactamente, como pasa en otros países, por cierto, europeos. Yo es que duda no tengo, porque es una acción homófoba, Javier. Es que es un maltrato. Bueno, pero quiero decirte que... Duda no hay. pero o es un sea, debate... otra cosa es cómo sí. se recoge, qué artículo se le pone, pero una acción a ver, homófoba vamos- y en distinto grado, además. Es un ¿Ves? Hoy desprecio a sus vidas. que a mí me gusta discutir y debatir, hoy estamos bastante de acuerdo en el fondo de los asuntos, porque aquí estamos de acuerdo que no es una terapia, que es no solamente ineficaz, sino, como acaba de definir también un experto y muchos estudios científicos, son incluso perjudiciales.